El justnaturalismo fue bueno y bello y fundó así esta serie de derechos para todos los humanos que está en la mente de Dios. Es uno de los fundamentos de los derechos humanos. Y hasta aquí los derechos humanos son bellos y buenos. Pero ¿qué le pasó a los derechos humanos? A partir de John Locke, básicamente, Locke fue un perverso que le dio en la torre a la democracia y le dio en la torre a los derechos humanos. A partir de John Locke descubre que el principal derecho humano es la propiedad privada. Por ocio, acabo de hurtar en una iglesia que está a la vuelta de la casa unos folletitos que se dice ahí aclara que se venden en 6 pesos, la verdad yo me los robé, que sí que son los derechos humanos. Hablaba del derecho a la libertad en un párrafo, el derecho a la vida y a la integridad corporal, etcétera, etcétera, en 2 párrafos, en otros 2 párrafos, pero el derecho humano a la propiedad eran 5 cuartillas para defenderlo. Entonces nos encontramos en un derecho humano donde asimila el derecho a la propiedad privada. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Primero, es muy cuestionable. Una de las características del derecho humano es que no se requiere otra situación más que ser un ser humano. Pero en el derecho humano de propiedad es necesario ser un ser humano y ser propietario. Cuando se le cuestiona esto, los naturalistas partidarios del derecho humano de la propiedad dicen, bueno, lo que sucede es que es un derecho humano la posibilidad de acceder a la propiedad. Pues entonces todos los derechos son humanos. La posibilidad de cobrar un cheque, no tener un cheque, cobrarlo es un derecho humano, ¿no? Entonces aquí viene una parte importante, el derecho humano como defensor de la propiedad privada. Junto con esto vino una evolución jurídica fundamental por la cual surgen los derechos sociales. ¿Y qué son los derechos sociales? Son aquellos derechos en que reconocen que en la realidad existen partes desiguales y la norma trata desigualmente a estos sujetos preferenciando al más de ellos. Ese es básicamente el derecho social. Y surgen todas las corrientes socialistas del siglo XIX. Estas corrientes se caracterizan por proponer al Estado como repartor principal de la riqueza. Los derechos humanos, y una de las políticas esenciales de esta política de Estado es sujetar o someter a la propiedad privada a las modalidades que dictan el interés público, como dice nuestro artículo 27. Entonces, ¿qué pasa con los derechos humanos? Son enarbolados por las corrientes de derecha del mundo, por los dueños de la propiedad. No nos extraña en un régimen de derecha como el que tenemos, el que la primera iniciativa de Vicente Fox, cuando llegó a la presidencia, fue modificar el concepto de garantías individuales, el título, la parte dogmática de la Constitución, para que se llamara de los derechos humanos. Y eso ahí lo vamos a abordar por un momento más. De modo que se retoma los derechos, el derecho totalmente individualista, decíamos, hace que surja el derecho social. Cuando esto llega en 1917 a México, habría, por tanto, un descrédito del justnaturalismo. Es decir, se suponía que el justnaturalismo y los derechos humanos eran defensores de la propiedad privada. Para la gente, las personas dueñas del dinero, el enemigo era el Estado. ¿Por qué? Porque las corrientes sociales del siglo XX, del siglo XIX, proponían que el Estado repartiera la riqueza. Para el neoliberalismo proponen que las empresas privadas la repartan. Por tanto, el Estado es el antagónico. ¿Y qué institución se oponía al Estado? Por los derechos humanos. Por eso nuestra Constitución no adoptó la denominación ni derechos humanos, ni derechos del hombre, etc. Adopta una nueva denominación que se llama garantías individuales. Ustedes habrán oído mucho que garantías individuales y derechos humanos son lo mismo. No es cierto. Muchos de ustedes también saben que no es así. En el
En el derecho humano, el contrario del humano es el Estado. En la garantía individual, el Estado es el que garantiza la garantía individual y el contrario es el gobierno dotado de autoridad. Por eso nuestro juicio de amparo se llama autoridad. ¿Correcto? Entonces, nuestro sistema jurídico adopta en un sistema social el concepto de garantías individuales, pero lo que es más interesante, como contrapartida y en contra del naturalismo, adopta el positivismo. ¿Qué es el positivismo? Pues grosso modo les puedo decir que es lo mismo que sostenían los sofistas. Es decir, el concepto de justicia es un concepto inasequible y por tanto toma como justo lo que la sociedad ha tomado como justo. Este concepto lo podemos ver en el tercer párrafo del 14, cuando dice el juez debe resolver conforme a la letra de la ley, su interpretación y en su defecto conforme a los principios generales de derecho. Aquí vemos el concepto positivista. Tú, juez, no te importe la justicia, lo que te debe importar es el derecho. ¿Y por qué surge esto dentro de una doctrina social? Porque se suponía, y no quiero hablar de dictadura del proletariado, pero sí, se suponía que la sociedad, que el pueblo mexicano, iba a ser quien iba a ejercer realmente la soberanía. Pero los artículos de la propia Constitución lo traicionan. Se supone que nosotros seguimos un régimen representativo. Es una república representativa. ¿Y qué quiere decir representativo? Que vamos a estar bien representados, que el pueblo va a estar bien representado. Pues eso parece, no. Representativo quiere decir que solo podrá ejercer su soberanía a través de sus representantes. Por eso la misma Constitución dice, la soberanía radica originalmente en el pueblo. No definitivamente en el pueblo, originalmente. Una vez que transmite a sus representantes, el pueblo ya deja de ejercer la soberanía. Ese es el verdadero sentido de nuestra Constitución. Entonces, tenemos un sistema democrático. En una democracia que es una logomaquia, es decir, se llama democracia, pero no es la democracia. ¿Por qué no es la democracia? Se supone que la democracia es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, según dijo Abraham Lincoln. ¿Saben cómo se llama actualmente a ese tipo de gobierno diseñado por Lincoln, del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo? ¿Cómo se llama? Populismo. Eso es el populismo. Ese grupo político que surgió de esa frase de Lincoln se llama populistas. Son los populistas norteamericanos. A ellos se debe la lucha contra los bancos y las hipotecas usurarias. A ellos se debe el voto de la mujer, entre otras cosas. Eso es el populismo. Nuestro gobierno, nuestra democracia es un gobierno de partidos, de pluralidad de partidos, donde los partidos políticos ya no representan ideologías. En Estados Unidos, por ejemplo, entre los republicanos y los demócratas, las diferencias son si uno lo patrocina la Coca-Cola y otro la Pepsi-Cola. No es mentira, ¿eh? Por favor, busquen ustedes Obama Pepsi-Cola y verán como hay una página desde antes de sus elecciones que lo patrocinaba, y busquen a Bush y Coca. Por eso ven que ahora hay como un resurgimiento de la Pepsi-Cola en este país. Igualmente, lo que cambia son las marcas de coches. En México vemos absurdos que un partido de izquierda, como el PRD, hace alianzas con un partido de derecha. ¿Por qué? Porque no hay ideologías. Es decir, el objeto de las democracias de partidos es que el pueblo puede escoger entre una gama de ideologías políticas el que mejor le convenza, los mejores programas. Pero eso ya no existe. De modo que el positivismo, que eso era lo bueno que tenía, es decir, que suponía que las leyes iban a ser hechas por el pueblo, ya no lo son más por el pueblo. Son por un grupo que
imponen legisladores y que los legisladores imponen estas leyes. Y lo bueno del justnaturalismo tampoco lo tenemos, porque abandonamos el concepto de justicia. La justicia es un valor absoluto al cual todo solo se puede llevar a través de la intuición. Ustedes pueden decirme lo que es justo, pero no lo que es la justicia, porque la justicia no se puede verbalizar, no se puede llegar a ella a través de métodos discursivos. Ustedes verán que alguien es más, por ejemplo, podrán decir la Quinta Sinfonía es más bella que esa película que dices, esa canción que dice si no te hubieras ido estarías aquí. Es una canción del Buki, ¿no? Pero no saben por qué, no hay una forma de decirlo verbalmente. Entonces, nuestro sistema, por otro lado, no toma lo mejor del justnaturalismo, que es que el juez aprecie en su fuero interno que es lo justo. De modo que tenemos un sistema lógico, donde hay una hipótesis y una consecuencia totalmente discursiva. Y esto da lugar, eso es lo que da lugar a las confusiones a las que alude el doctor, aludió aquí en esta charla el doctor Carbonell. Tenemos verdaderos absurdos. Yo le quería decir algo, entre más larga es la sentencia, es más largo el error que el juez quiere ocultar. La llave maestra de la buena redacción es la brevedad. Si yo les digo a ustedes prohibido fumar, todo el mundo lo entiende. Si les digo no sé redactar, les digo fumar prohibido. Pero si yo les digo a todos los que caminen, deambulen, paseen o por azares del destino estén en este lugar, se les comunica que conforme a la legislación positiva y vigente queda prohibido el inhalar el humo que produce la combustión de las hojas secas al aire de la planta lanceolada llamada tabaco. ¿Qué pasó? Bueno, así lo hacemos. Y ese es nuestro sistema. Lo que dijo el señor doctor Carbonell tiene razón, los jueces no saben redactar. Tenemos problemas fundamentales en nuestro sistema, por ejemplo, de amparo. Decimos que para promover el juicio de amparo hay que tener interés jurídico. ¿Qué es el interés jurídico? Hay amigos míos que tienen libros de amparo que dicen que es el interés patrimonial. Hay una jurisprudencia que dice que no. ¿Qué dijo la Suprema Corte? Que es el interés jurídico. Es un agravio en la esfera de derechos objetivos del gobernado. Y se fue a la playa sabedora que había cumplido con su labor didáctica y declaración del derecho. Entonces nos quedamos contentos. Un agravio en la esfera de derechos subjetivos del gobernado. Uno se imagina los amparos que van llegando con una esferita aquí en la mano rota, ¿no? Porque se las agraviaron. ¿Qué es? Después, les juro, yo llevo 20 años